Muy buenos días a todos. Como ya saben, mi nombre es Carla Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son los tipos de oclusión. Este tema es bastante importante porque les va a permitir a ustedes ver cuáles son las características que conforman cada uno de los tipos de oclusión y poder de esta manera establecer un diagnóstico oclusal en sus pacientes. Desde una perspectiva funcional y terapéutica, Mans ha dividido los tipos de oclusión en tres. Tenemos lo que es la oclusión ideal, que también se le denomina oclusión óptima o terapéutica, en la cual vamos a tener una normalidad tanto anatómica como funcional. Como pueden observar aquí, tenemos todos los componentes del sistema estomatognático que están en equilibrio, ¿ya? Aquí hay normalidad, como dije, anatómica y funcional. Tenemos otro tipo de oclusión que es la oclusión fisiológica, también denominada normofuncional, en donde va a existir una normalidad funcional con un estado de adaptación del paciente a diversos grados de maloclusión anatómica. Entonces, como podemos observar en esta imagen, tenemos a los componentes del sistema estomatognático en donde puede existir algún grado de anormalidad desde el punto de vista anatómico, pero sin embargo el sistema sigue funcionando de manera normal. Y luego tenemos la oclusión no fisiológica, que también la podemos denominar maloclusión funcional y también se puede denominar como oclusión traumática. En este tipo de oclusión existe una alteración o trastorno de la normalidad funcional. Aquí ya no tenemos una función normal del paciente. Aquí vamos a encontrar presencia de sintomatología disfuncional que está asociada a una condición de trastorno temporomandibular. Ahora vamos a pasar a describir cada una de estos tres tipos de oclusión. Tenemos primero la oclusión ideal. La oclusión ideal corresponde a aquella oclusión dentaria natural de un paciente, en la cual se establece, tal cual como aparece en esta imagen, una interrelación anatómica y funcional óptima de las relaciones de contacto dentario con respecto a lo que es al componente neuromuscular, al componente articular y al componente periodontal, con el objeto o con el objetivo de cumplir con los requerimientos tanto de salud, función, comodidad y estética del paciente. En este tipo de oclusión podemos decir además que coexiste una normalidad tanto morfológica como fisiológica, y por consiguiente esto está asociado con una ausencia de sintomatología disfuncional en relación con cuadros o condiciones clínicas de los trastornos temporomandibulares. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de una oclusión ideal? Acá tenemos algunas de ellas. Vamos a hablar de cada una de ellas en detalle, ¿ya? Vamos a partir por lo que son las relaciones dentarias en máxima intercuspidación con múltiples contactos y carga sostenida por las piezas posteriores. ¿Qué nos dice esta característica? ¿Ya? Tenemos que recordar el concepto de máxima intercuspidación. La posición intercuspal o de máxima intercuspidación nos enfatiza en una relación anatómica dentaria entre el maxilar superior y la mandíbula, en la cual los dientes van a ocluir con un engranamiento de máxima coincidencia entre lo que son las cúspides de soporte contra las fosas centrales y las crestas o los rodetes marginales, existiendo en ese engranamiento ojalá el máximo de puntos de contacto oclusales. Esta posición será dependiente tanto de la presencia, forma y posición de las piezas dentarias. Recordemos que los dientes posteriores poseen un aumento de la cara oclusal, como podemos ver en estas imágenes. Los molares, ¿cierto?, tienen una cara oclusal bastante amplia y poseen dos tipos de cúspides. Vamos a tener las cúspides de corte, ¿cierto?, que también se denominan cúspides guías o no céntricas, que se encargan de mantener el bolo alimenticio en lo que es la tabla oclusal y que además aportan a la estabilidad oclusal. En el caso de los molares inferiores, esas van a corresponder a lo que son las cúspides linguales, y también tenemos las cúspides de soporte o las cúspides céntricas, que van a ser las responsables de mantener lo que es la dimensión vertical oclusal. En el caso de los molares inferiores, estas van a ser las cúspides vestibulares. Ahora, al ver esta imagen de acá, nosotros podemos comparar lo que es el área radicular de los dientes anteriores y los dientes posteriores y podemos observar que los dientes anteriores van a presentar un empotramiento que nosotros denominamos un empotramiento en profundidad, y los dientes posteriores van a presentar un empotramiento más en superficie.
En base a estos dos conceptos, las áreas radiculares de las piezas dentarias anteriores se van a encontrar mejor preparadas para absorber lo que son las fuerzas laterales, también denominadas las fuerzas oblicuas o las fuerzas no axiales. Mientras que las áreas radiculares de los dientes posteriores van a absorber, ¿cierto?, con mayor eficacia lo que son las fuerzas verticales o las fuerzas axiales. Ahora, en base a lo mencionado anteriormente, debemos siempre inclinarnos por un esquema oclusal que esté basado en múltiples puntos de contacto, ¿ya? Tal cual como observamos en esta imagen. Podemos observar que el paciente, a través de un papel que denominamos papel articular, pudimos registrar, ¿cierto?, cuáles son los puntos de contacto interoclusales que presenta este paciente, y podemos ver que son múltiples, son uniformes y están bilateralmente distribuidos. Además, estos contactos deben establecerse simultáneamente en el cierre oclusal mandibular, con una mayor intensidad en la zona dentaria posterior y una menor intensidad en la zona dentaria anterior, por lo que explicamos anteriormente en relación a lo que son las áreas radiculares. Y este va a ser el principio fundamental de lo que nosotros conocemos y vimos el semestre pasado como la oclusión mutuamente protegida, en la cual las piezas dentarias posteriores deben proteger a las piezas dentarias anteriores de sobrecargas oclusales excesivas en céntrica. Este esquema oclusal permitirá lo que es una activación de los músculos que sea coordinada, una activación sincrónica y cercanamente simétrica de estos músculos elevadores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto va a favorecer el posicionamiento céntrico de ambos cóndilos en sus cavidades articulares, siendo esta una posición que es músculo esqueléticamente estable. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar la presencia de múltiples puntos de contacto? Ya lo podemos hacer de manera intraoral, tal cual como en esta imagen, ¿ya? A través de la utilización, como les mencioné, de un papel especial que es el papel articular, ¿ya? Este papel articular nosotros lo vamos a colocar entre las piezas dentarias, en este caso entre ambas arcadas dentarias, mientras le pedimos al paciente que cierre repetidamente en máxima intercuspidación. Este papel nos va a permitir visualizar la presencia y la distribución de las áreas o puntos de contacto establecidos en esta posición de máxima intercuspidación. Yo acá les quiero presentar un video muy rápido de cómo es que se utiliza. El primer control. Perdón, déjenme. Ahí. Les quiero mostrar cómo es que se utiliza papel articular. Vean cómo se coloca entre ambas arcadas. Le pedimos al paciente que cierre y al cerrar se marcan esas áreas o puntos de contacto, ¿ya? Esa es la función del papel articular. En este caso están usando un doble papel, uno azul y uno rojo, para poder establecer con mayor precisión cuáles son exactamente esas áreas o esos puntos de contacto. Ahí podemos ver la distribución y la presencia de esos puntos de contacto y poder verificar si están distribuidos, ¿cierto?, de manera bilateral en la arcada dentaria del paciente. Ok. Otra de las características es la coincidencia entre máxima intercuspidación y posición miocéntrica. Ya explicamos lo que era máxima intercuspidación. Ahora, ¿qué es posición miocéntrica? La posición miocéntrica es la posición que alcanza la mandíbula cuando ésta se eleva por la contracción isotónica, sinérgica y bilateral de los músculos supramandibulares, desde cercano a la posición postural de reposo clínico mandibular a lo largo de una llamada trayectoria habitual de cierre hasta encontrar el contacto entre ambas arcadas dentarias. Entonces, podemos decir que es una posición que es establecida por la musculatura a través de su contracción isotónica, sinérgica y bilateral. Cuando esta posición miocéntrica coincide fisiológicamente con máxima intercuspidación, existe una armonía funcional oclusal y además muscular mandibular, debido a que el cierre mandibular no está interferido por ninguna pieza dentaria. Ahora, en determinadas ocasiones, la presencia de algún contacto prematuro, como observamos en esta primera imagen,
puede desviar la mandíbula durante el cierre oclusal hacia una posición que denominamos posición de acomodo, como observamos en esta segunda imagen, ¿ya? La cual no coincide con la posición miocéntrica y cuando esto ocurre se generan nuevos engramas neuromusculares. Ahora, ¿qué es un engrama neuromuscular? Los engramas neuromusculares van a ser mecanismos de adaptación o compensación morfofuncional que le van a permitir a la oclusión dentaria adecuarse a los inmediatos o lentos cambios que experimenta una relación oclusal en el tiempo. Podemos decir entonces que cuando existe un contacto prematuro, como en el caso de esta imagen, se produce una reprogramación de la actividad muscular, lo cual genera un patrón de cierre mandibular que nos lleva directamente a una posición de acomodo mandibular y por lo tanto a una máxima intercuspidación que no va a coincidir con la posición miocéntrica mencionada anteriormente. Otra de las características es la que denominamos la estabilidad oclusal encéntrica. ¿Cómo podemos entonces definir esta estabilidad oclusal encéntrica? Mans la define como aquella posición oclusal de equilibrio o balance muscular a través de la cual la mandíbula se estabiliza contra el maxilar superior en virtud de contactos dentarios que son múltiples, bilaterales, simétricos y simultáneos en zonas amplias de los arcos dentarios, como resultado de una contracción bilateral, simétrica y coordinada de la musculatura elevadora mandibular, favoreciendo de esta forma la localización de ambos complejos condilares en su posición músculo-esqueléticamente estable y además minimizando el potencial dañino de las potentes fuerzas desarrolladas por la musculatura elevadora sobre los componentes del sistema estomatognático. En este patrón o esquema oclusal encéntrica debe de existir una mayor intensidad de los contactos a nivel de los dientes posteriores, ¿ya? Y con una menor intensidad de los dientes anteriores, pero que esto no signifique la inoclusión de ellas, ¿ya? Los dientes anteriores deben de tener un contacto suave, pero no significa que no deben de ocluir. Como sabemos, las piezas posteriores, como dijimos, cumplían, ¿cierto? De alguna forma, una función de freno vertical de los movimientos mandibulares de cierre, y por eso decíamos que eran las encargadas de mantener la dimensión vertical oclusal, y de esta manera protegen a las articulaciones temporomandibulares y además impiden que esta función de tope o de freno vertical sea ejercida por las piezas dentarias anteriores, o sea, los incisivos y los caninos. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros hablar de lo que es una inestabilidad encéntrica? Porque hablamos de lo que es la estabilidad oclusal encéntrica, pero ¿qué significaría una inestabilidad encéntrica? La inestabilidad encéntrica se va a producir cuando existen contactos unilaterales a nivel de las piezas posteriores que se van a establecer primero durante el cierre oclusal mandibular y que van a dar lugar a una descoordinación y desincronización, ¿ya? Y sobre todo asimetría de la actividad de los músculos elevadores tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Con esto se va a incrementar la actividad muscular en el lado donde existe ese supracontacto, generando no solo una sobrecarga de esas piezas dentarias, sino que además fuerzas traccionales alteradas tanto sobre ambas articulaciones como en la musculatura elevadora mandibular en general. Esto va a crear condiciones biomecánicas que van a ser desfavorables en el funcionamiento natural oclusal, articular y neuromuscular. Otra de las características es la axialidad de las fuerzas oclusales en máxima intercuspidación con respecto a los ejes dentarios posteriores. En vista de las características anatómicas multirradiculares que tienen las piezas posteriores, porque sabemos que las piezas posteriores tienen, ¿cierto?, varias raíces, la carga establecida entre ellas durante lo que es la posición intercuspal o lo que conocemos como máxima intercuspidación debe estar orientada o dirigida en el sentido de su eje mayor dentario, ¿ya? Y esto es bastante importante. Este hecho fisiológico de lo que es la axialización de las cargas oclusales constituye un factor muy importante que impide lo que es la migración dentaria. Sabemos que la guía dentaria que ofrecen las piezas anteriores durante los movimientos excéntricos evita las fuerzas o cargas no axiales y potencialmente dañinas que pueden ser transmitidas a las piezas posteriores durante estos movimientos, ¿cierto?, excéntricos.
Otra característica es la posición intercuspal o la máxima intercuspidación armónica con relación céntrica fisiológica. Vamos a recordar un concepto que vimos también a principios del primer semestre. Este concepto es el de relación céntrica fisiológica. ¿Ya? Y estoy segura que se acuerdan de esta imagen, porque la hemos utilizado bastante en nuestras clases de articulación temporomandibular. Esta definición de relación céntrica fisiológica corresponde a aquella posición en la cual ambos cóndilos van a estar localizados en su posición fisiológicamente más superior, anterior y media dentro de sus cavidades articulares, enfrentando lo que es la vertiente anterior condilar a la vertiente posterior de la eminencia articular e interponiéndose entre ambas superficies lo que es la porción media más delgada y avascular del disco articular. Esa sería nuestra definición de lo que es la relación céntrica fisiológica. En esta posición céntrica condilar, las tres superficies articulares, tanto el cóndilo, el disco como el hueso temporal, se van a mantener enfrentadas y juntas básicamente por la actividad de los músculos supramandibulares que en conjunto desarrollan un componente de fuerza que es anterosuperior. Esta relación céntrica fisiológica es una posición articular y es la posición articular más estable de la mandíbula encéntrica, en el cual las superficies y todos los tejidos articulares están alineados de tal forma que la fuerza muscular elevadora mandibular no va a producir ningún daño articular. Ahora, cuando el paciente alcanza el contacto oclusal durante el arco de cierre mandibular con estos cóndilos en relación céntrica fisiológica, pueden ocurrir dos situaciones clínicas diferentes. Primero, que el cierre dentario en relación céntrica condilar, ¿cierto?, coincida con máxima intercuspidación, o sea, RC coincida con MIC. Esa sería la primera situación clínica. Esto es descrito por varios autores como una oclusión en relación céntrica o también denominado como oclusión céntrica, por lo que se puede afirmar que la posición articular funcionalmente óptima o la posición ideal de los cóndilos en sus cavidades articulares durante máxima intercuspidación es la relación céntrica fisiológica. Pero también puede ocurrir otra situación, ¿cierto?, que es cuando durante el cierre dentario en relación céntrica condilar, o sea, cuando tenemos los cóndilos en relación céntrica, ¿cierto?, esto no coincida con la máxima intercuspidación, ya que existe un primer contacto que puede ser en uno o en algunos dientes antagonistas y que esto impida esta coincidencia entre RC y MIC. Estos contactos primarios los vamos a denominar, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, se denominan contactos prematuros y van a corresponder a aquellos contactos dentarios iniciales que interfieren con el acto de cierre de la mandíbula hacia una posición intercuspal con ambos cóndilos en relación céntrica fisiológica. La posición oclusal alcanzada inicialmente, o sea, esta, se refiere clínicamente como posición retruida de contacto o posición de contacto en relación céntrica fisiológica. ¿Ya? Así se denomina, posición de contacto en relación céntrica fisiológica. Si luego nosotros a partir de este contacto le pedimos al paciente que lleve su mandíbula hacia una posición intercuspal o hacia MIC, vamos a observar un pequeño recorrido mandibular primordialmente anterior hacia la posición de máxima intercuspidación. Este recorrido lo vamos a denominar como deslizamiento en céntrica. Aquí tenemos ya una posición de máxima intercuspidación, ¿cierto?, a expensas de ese recorrido o ese deslizamiento en céntrica. En este caso, ya el cóndilo ya no está en relación céntrica, ya sufrió un movimiento, un leve movimiento anterior. Acá les quiero mostrar este video en donde aparece una interferencia en céntrica. Este video esquematiza muy bien lo que es este contacto prematuro o le llaman interferencia encéntrica. ¿Ya? Se puede nombrar de ambas maneras, contacto prematuro o interferencia encéntrica, pero no solo interferencia, interferencia encéntrica. Acá podemos ver un paciente, máxima intercuspidación, pero si nosotros a este paciente lo manipulamos y logramos llevar sus cóndilos a una relación céntrica,
Ahí están explicando lo que es la apertura vocal, que está conformado por un movimiento de rotación y después de traslación. Eso es lo que están explicando en esta parte. Pero lo que me interesa es cuando ocurra el cierre, que lo van a ver ahora a continuación. Entonces puede ser que durante el cierre exista un primer contacto. Ahí. Fíjense que no hay máxima intercuspidación y ahí hay un pequeño deslizamiento. Ahí lo van a ver de nuevo. Fíjense que el paciente cierra y hay un primer contacto que es el contacto prematuro. El paciente luego le pedimos que apriete, hay un pequeño deslizamiento y el cóndilo también se mueve un poco hacia adelante. Ese sería nuestro contacto prematuro y nuestro deslizamiento en céntrica. Ok. Ahora, en relación a las 5 características que mencionamos anteriormente, que corresponden a un área céntrica, se puede desarrollar el concepto de lo que es la tríada encéntrica. La tríada encéntrica se refiere a que existe un estado de ortofunción del sistema estomatognático. La normalidad morfológica de las estructuras permite el desarrollo de una normalidad funcional y a la vez esta función normal preserva la normalidad morfológica de las estructuras sistémicas. Entonces podemos decir que existe una armonía o un equilibrio morfofuncional. Cuando cuando se logra que coexista o exista una coincidencia entre lo que es la relación céntrica, la máxima intercuspidación y la posición miocéntrica, estamos hablando de un concepto que se denomina estabilidad craniomandibular encéntrica. La relación céntrica, que la tenemos acá, nos va a brindar lo que es la estabilidad condilar, la máxima intercuspidación nos va a brindar la estabilidad oclusal y la posición miocéntrica nos va a brindar la estabilidad muscular. Cuando nosotros tenemos un equilibrio entre todos estos tres factores, hablamos de esta ortofunción y hablamos de esta estabilidad craniomandibular encéntrica.